Hola, la idea es hacer un pequeño videíto para explicar algunos temas que vinculan al COVID-19, cómo afecta al sistema respiratorio y cómo se estudia o cómo se conoce eh, al COVID, a este virus, desde el punto de vista de las imágenes que se obtienen, ¿sí? Los modelos que vamos a contar son modelos escolares, digamos, modelos sencillos para una primera aproximación. Por supuesto que cada uno de estos temas tiene detrás un desarrollo científico mucho más profundo y complejo del que vamos a presentar acá en unos pocos minutos. Tenemos una primera imagen del coronavirus. Fíjense la forma que se observa y estas coronas o estos salientes que presentan. Tiene una forma esférica y más o menos unos 100 nanómetros. La idea va a ser después ver cómo se llegan a estas imágenes, ¿no? La idea de que un virus, es una estructura biológica que necesita invadir células para su reproducción. En general llegan este tipo de virus al pulmón a través del aire, siendo inhalados por la boca o la nariz, son muy pequeñitos, como vimos recién, muy livianos. También pueden entrar en contacto con un alimento y ser ingeridos. Y una vez en el pulmón, los virus invaden las células de revestimiento de las vías aéreas y los alvéolos pulmonares. Esta invasión a menudo conduce a la muerte celular, ya sea directamente o por medio de otros procesos más complejos como apoptosis. Además, el sistema inmune responde a la infección viral y esto provoca más daño pulmonar porque se produce una inflamación, es decir, se llena de líquido, se hace más permeable todo el tejido al ingreso de líquido, esto produce una inflamación y esto provoca más daño al funcionamiento del pulmón. Leucocitos y linfocitos activan una variedad de mediadores químicos de inflamación, como por ejemplo las citoquinas, que aumentan la permeabilidad de la pared del bronquio alveolar, permitiendo el paso de fluidos, esto decíamos, ¿no? La inflamación. La destrucción celular y este paso de fluidos empeora el intercambio gaseoso, o sea, el proceso de respiración, y puede, traer enfermedad o, si es muy severo, la muerte. Además del daño pulmonar, muchos virus infectan otros órganos y pueden interferir múltiples funciones. La infección viral también puede hacer más susceptible al huésped a la infección bacteriana, es decir, que haya bacterias, además, que por el desequilibrio en el sistema en general y por el sistema inmunológico en particular, se hace más susceptible a la infección de otras bacterias o de bacterias, ¿no? Bueno, entonces hay distintos virus que causan estas neumonías, como por ejemplo el virus de la influenza, sincicial respiratorio y los adenovirus, que son los que vamos a ver ahora. Bien, en el caso particular del coronavirus, se lo tiene estudiado, tiene una envoltura, un material genético interno y unas proteínas, unos picos proteicos que le dan esta forma, ¿no? Generalmente ingresa por vía respiratoria y se aloja en algunas células en particular del sistema respiratorio que vamos a ver, aunque también tiene otras células que son susceptibles de ser invadidas en el sistema gastrointestinal. Pero nos vamos a concentrar en lo respiratorio, que es lo más común. Bueno, acá hay un esquemita. Esto es un modelo, vamos a decir, muy simple de cómo es el funcionamiento del coronavirus y cómo es que se produce la infección. Básicamente, el coronavirus tiene esta forma, como decíamos, una estructura, adentro material genético y unos picos de proteínas muy particulares que tienen forma de aguja, ¿no? Hay una membrana lipídica, como la de cualquier célula, y adentro el material genético. ¿Qué pasa? Cuando entra en contacto con alguna célula, esto que está acá abajo sería la célula, ¿no? La pared celular, vulnerable, una célula en particular que tiene algunas enzimas ACE2, que son enzima conversora de la angiotensina, un tipo de enzima particular que puede conectar bioquímicamente con las proteínas específicas del coronavirus a este tipo de células, entonces puede unirse el virus, ingresar a la célula y cuando ingresa a la célula se rompe la envoltura del virus y libera el ARN viral que tiene dentro. Este ARN secuestra la célula, se dice,
porque interfiere los mecanismos de reproducción de ARN dentro de la célula y comienza a hacer réplicas, copias de esta porción de ARN que conforma el virus. Es como que la engaña a la célula y la utiliza como una productora o reproductora del material con el que se vuelve a construir nuevo virus. Entonces, ven, acá está esquematizado muy simplemente, vuelvo a decir, cómo se fabrican las proteínas que conforman el mismo esquema del virus. Utilizando el mecanismo celular de reproducción de ARN, produce los componentes del virus. Y una vez que se arma ese material dentro de la célula, el virus se vuelve a replicar, se copian, se arman nuevas copias del virus original. Fíjense acá la diferencia. Acá, cuando se libera el ARN dentro de la célula, el ARN sale, ¿cierto? Una flechita para afuera. En cambio acá, cuando se están ensamblando copias nuevas, el ARN que está ahí desperdigado en la célula huésped, se incorpora y vuelve a armar nuevos virus como el original, ¿no? Una vez que estos virus están replicados dentro de la célula, se expande la infección, o sea, tienen mecanismos para salir de la célula. Las réplicas son muchas, mucha cantidad se produce dependiendo del material disponible dentro de cada célula, pero pueden llegar hasta 100.000 réplicas del virus original que invade una célula. Y finalmente la célula se rompe, digamos, muere, se parte en pedacitos y quedan, después de este proceso, bueno, muchas copias o réplicas del virus original y restos de células muertas. Esto genera una respuesta inmune, que es otro tema ese, que bueno, ya lo vimos o lo veremos, que tiene que ver con, bueno, cómo hace el sistema inmune para identificar componentes extraños y las respuestas de todo tipo que genera, ¿no? Pero bueno, lo que queríamos mostrar era, en un esquema muy simplificado, cómo es el comportamiento del virus para infectar las células. Y este detalle nos interesa de que no cualquier célula, sino algunas células que tienen algunos componentes en la membrana celular que son como llaves que permiten el ingreso del virus. Más detalles, acá está el link. Después yo les paso el PowerPoint y pueden ver más detalles si les interesa esto. En particular, ¿qué hace el COVID, no? Como ya sabemos, surgió en Wuhan, en China, a finales del año 2019. Causó manifestaciones respiratorias, digestivas y sistémicas que afectan la salud humana. El virus pertenece a la familia beta coronavirus y que lo que nos interesa ver es que puede infectar especialmente neumocitos tipo 2 y células epiteliales bronquiales ciliadas. Nos vamos a meter con los neumocitos tipo 2, más que nada, en el sistema respiratorio, ¿no? Adicionalmente, hasta el momento los datos plantean que los murciélagos son la causa inicial del brote, que se originó en un mercado húmedo de alimentos marinos, y este nuevo coronavirus ha causado, en esta época, cuando se hizo el informe, esta cantidad de muertos. Bueno, sabemos cómo se expandió, esto fue al principio, ¿no? Esta información es del marzo de 2020. Bueno, estudios realizados han demostrado que son virus ARN monocatenarios, fáciles de mutar, lo cual aumenta la diversidad de especies y le da la capacidad de adaptarse rápidamente a nuevos hospedantes. Estos nuevos hospedantes podrían amplificar el virus y propagarlo a través de secreciones y heces. Los casos son ocasionados por el contacto con animales obtenidos en un mercado. Esto era una de las hipótesis que se conocía para marzo. Esa es otra línea de investigación, ver cuál ha sido el origen. Hay bastantes hipótesis al respecto, pero no nos vamos a meter con eso ahora. Lo que queremos ver es cómo afecta al sistema respiratorio. Entonces, vamos a tratar de ver en el alvéolo pulmonar están estos neumocitos tipo 2, que nombra el informe, y que son los que son más sensibles al ataque del coronavirus, del COVID-19. Vamos a ver qué son, cómo funcionan, qué función cumple. Y otra célula que es fácilmente atacable es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, que tiene células calciformes de los epitelios branquiales, o sea, de los bronquios. La capa que recubre al bronquio, el tubo, digamos, del bronquio, tiene estos epitelios, estas pieles con cilios. Bueno, esas células son también particularmente sensibles al ataque del COVID. O sea que afecta fundamentalmente los bronquios y, lo más peligroso de todo, los alvéolos. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Para eso repasamos un poquito cómo son conceptos básicos del sistema respiratorio que ustedes deben conocer, pero no viene mal pegarle una repasada.
Sistema respiratorio es un conjunto de órganos que permite el intercambio de gases entre el ser vivo y el ambiente. Acá arriba tenemos un esquema simplificado, digamos, bueno, ingresa el aire a través de fosas nasales, orificios nasales o narinas o a través de la boca, pasa por la faringe, hay un tubo que es la tráquea principal y se subdivide, fíjense, como una especie de árbol en, bueno, dos grandes pulmones o dos grandes sistemas, pero que es como que pasa a través de bronquios, que son tubos de menor calibre, luego se subdivide de manera así como un árbol con ramas de distintos niveles y con distinto grosor, cada vez más finito, bronquiolos, y llega hasta los puntos terminales, digamos, de este árbol, los de menor diámetro, que son los alvéolos, que son las estructuras fundamentales para el intercambio gaseoso. Este es el esquema general de la parte del sistema respiratorio. Pero esto no funciona solo, obviamente, sino que está enmarcado, integrado, interrelacionado con otro conjunto de elementos muy importantes. Por ejemplo, para que el pulmón se pueda expandir, aumentar el volumen de los alvéolos, permitir el ingreso del aire, que debe hacer el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono con la sangre, tiene que estar cada uno de estos alvéolos irrigado por el sistema circulatorio, capilares sanguíneos, tanto arterias como venas, que deben llevar sangre a cada uno de los alvéolos, en un calibre muy pequeño, ¿no? Y para que se produzca ese movimiento, decíamos, tiene que haber un sistema, digamos, muscular, que permita la expansión y la compresión, y eso, digamos, inervado, o sea, con un sistema nervioso que controle. Así que me gusta también que vean que hay músculos relacionados con el movimiento, el diafragma, con la cavidad abdominal, un sistema de protección también con las costillas, digamos, y con los músculos intercostales que permiten este movimiento de inspiración y expiración. Así que esta conexión entre los sistemas es importante verlo desde afuera, digamos, como sistema, y después llegar a pensar que en el intercambio alveolar tiene que llegar irrigación, tanto nerviosa, muscular y sanguínea también. Entonces, a ver qué dice. El órgano principal del aparato respiratorio es el pulmón. En los alvéolos pulmonares se produce mediante difusión pasiva el proceso de intercambio gaseoso, gracias al cual la sangre capta el oxígeno atmosférico y elimina el dióxido de carbono producto del desecho metabolismo. O sea, dentro del alvéolo se tiene que producir ese intercambio en la sangre, ¿no? Que va por el capilar gaseoso entre el aire atmosférico, del que obtenemos el oxígeno, y que se lleva el dióxido de carbono que emite la sangre a través de un proceso de difusión entre la pared del alvéolo y la pared del capilar, que es muy chiquitita, tiene 0,6 micrones, una cosa así, muy chiquitita, esa capa de las dos paredes del alvéolo y del capilar donde se produce el intercambio gaseoso. Bueno, los elementos que conforman el sistema respiratorio son, bueno, fosas nasales, boca, faringe, laringe, tráquea y pulmones, como dijimos. Y los pulmones tienen los bronquios, que son como los tubos más grandes por donde pasa el aire, bronquiolos más pequeños, y finalmente los alvéolos pulmonares, que son las unidades más chiquititas, no están dibujadas acá, ahora las vamos a ver en detalle. Si pasamos a un nivel más extremo, digamos, donde están los alvéolos pulmonares, o los extremos de este árbol que vimos recién, nos interesa analizar este sistema complejo con varias cuestiones. Primero, la pared bronquial, o sea, el bronquio sería el tubo, ¿no? Por donde va el aire. Si miramos la pared, que es este dibujito, este esquema, tiene una serie de elementos muy interesantes, ¿no? Hay un mucus, células calciformes, lo llaman un epitelio, una piel, que tiene como pelitos, cilios, una membrana, un músculo, algunas glándulas que segregan cosas y un cartílago, o sea que le tienen que dar estructura. O sea, todos los elementos anatómicos que posee la pared bronquial, los distintos tipos de células, lo que se llama histología, tienen una función que es muy interesante, ¿no? Bueno, los epitelios y el mucus es como para evitar que ingresen a los alvéolos partículas, polvo, bacterias, o sea, cualquier agente que pueda complicar el funcionamiento respiratorio. Y una estructura cartilaginosa, porque tiene que dar estructura, esto no puede ser todo muy blando, ni tampoco demasiado rígido, porque se tiene que poder cuando inspiramos y expiramos contraer y dilatar. Y una musculatura que permita, como se ve acá, este funcionamiento que estábamos diciendo. Así que la pared bronquial tiene todos estos elementos. Acá hay una imagen, otra vez volvamos al tema de imágenes,
¿Cómo se sabe que estos modelos son así, o estas cosas son así? Hay que mirarlas. Bueno, esta es una imagen de fotografía, de microscopía electrónica, de transmisión, donde se ven este esquemita que está hecho acá como un dibujo. Bueno, pero esto es fotográfico, que como es la pared bronquial. Y después lo que se llama saco alveolar, es como una especie de racimo, donde están unidos en pequeños grupos, como un racimo de uvas, los alvéolos, ¿no? Que son estas unidades funcionales fundamentales del sistema respiratorio. Son como bolsitas muy chiquititas, muy, muy chiquititas, donde se produce el intercambio gaseoso entre el aire que pasa por acá adentro, y como ven acá afuera, se ven los capilares, en azul los venosos y en rojo los arteriales, donde se produce el intercambio gaseoso, digamos, entre la sangre y el aire atmosférico. Tiene que tener entonces el alvéolo irrigación sanguínea, o sea, capilares arteriales y venosos, para que se pueda producir el intercambio. Acá hay un detalle también en forma esquemática. Por aquí entra el aire, llega a estos alvéolos que son como bolsitas, cada alvéolo está irrigado, lo que se llama un lecho capilar, tanto de venas como arterias. Tiene que tener inervación, o sea, un control nervioso para producir, bueno, todo lo que hace el sistema nervioso. Tampoco lo vamos a entrar en detalle acá, pero digo, mínimamente la inspiración y la expiración, y controlar todos los procesos bioquímicos que se producen en cada inspiración y expiración, donde se producen estos intercambios. Musculatura, para que se pueda producir este proceso de respiración, mecánicamente hablando. Las mucosas del sistema inmunitario, porque, bueno, el sistema inmunitario también funciona acá, como decíamos recién, previniendo, porque el ingreso a través del aire de todo tipo de agentes externos, desde polvo, agentes químicos, como bacterias, y en el caso que estamos discutiendo, virus que vienen a través del aire, ¿no? Entonces, hay todo un sistema inmunitario asociado a estas mucosas, y además el proceso de flexibilización del movimiento, ¿no? Imagínense que uno tiene que comprimir y expandir todo el tiempo que vivimos, estamos respirando. Ese movimiento tiene que ser lo menos rosado o friccionado posible. Para eso hay un sistema de lubricación, ¿no? Básicamente agua, pero además con agentes tensioactivos que facilitan este movimiento de inspiración y respiración. Bueno, todos estos procesos complejos interrelacionados se dan en el sistema respiratorio, lo que requiere un delicadísimo equilibrio para que todo funcione muy bien. Cualquier alteración de una de estas partes produce afecciones en la respiración que, bueno, traen consecuencias al resto del sistema. Esto para ver la complejidad del sistema, ¿no? Avanzamos hacia el interior del alvéolo ahora, ¿no? Que es donde, decíamos hace un ratito, en estos neumocitos tipo 2 es donde ataca el coronavirus. Entonces, el alvéolo pulmonar es una pequeña estructura con forma de bolsita llena de aire. Se encuentran al final de las vías aéreas más pequeñas de los pulmones, los bronquiolos. Cada alvéolo mide 200 micrómetros de diámetro, 200 micras o 200 micrómetros de diámetro. Y está delimitado por una pared formada por células muy delgadas que reciben el nombre de neumocitos. O sea, la pared del alvéolo de esta bolsita está hecha por células. Algunas células, como acá se ven, neumocitos que son de tipo 1. En esta pared tiene lugar el intercambio gaseoso. Ahora vamos a ver en detalle. Y después hay otros neumocitos que son de tipo 2. Pero miren esto, qué interesantísimo. Los dos pulmones de un humano adulto cuentan con más de 500 millones de alvéolos, o sea, 500 millones de estas pequeñas bolsitas que hacen el intercambio. Si se estirasen completamente, ocuparían una superficie de 80 metros cuadrados, o sea, la superficie de intercambio entre el aire y la sangre, la superficie total que hay adentro del pulmón, es de 80 metros cuadrados. No sé si se entiende. 10 por 8. 10 metros de largo por 8 de ancho. Toda esa sería la superficie pulmonar si uno la desarmara y la estirara. Es parecido, para que se den una idea, a lo que pasa en una esponja, ¿vieron? La esponja está hecha por un montón de esferitas muy pequeñas que tienen aire. Y la pared es un material, la esponja sí es de plástico, por ejemplo, un material elástico de tipo plástico. O una esponja vegetal, lo mismo. O sea, una membrana muy finita. Pero si yo desarmara todas esas esferitas y las estirara completamente en una esponja, también obtendría una relación de este estilo, ¿no? O
sea, contando la cantidad de esferitas muy chiquititas, al estirar todo, la superficie total de intercambio es enorme. Por eso la esponja puede absorber mucha cantidad de agua, ¿eh? Cuando uno la aprieta y absorbe el agua. Es decir, hay una relación entre la superficie y el volumen muy específica, digamos. Bueno, entonces, acá lo que nos interesa es aumentar, o al sistema, digamos, le conviene aumentar la superficie de intercambio entre el aire y el líquido de la sangre en un volumen lo más pequeño posible. Si no, tendríamos que tener unos pulmones así gigantescos. Entonces es mucho más eficiente para el aparato respiratorio, para el sistema respiratorio, que todo eso esté comprimido en un volumen pequeño. Eso se logra a través del pulmón. Pero es muy interesante ver cómo está resuelto, digamos, este problema del intercambio gaseoso en la membrana. Acá me traen un poquito de una cosita para comer. Muchas gracias. Bueno, esto ahora, esta pared, si la vemos en detalle, es esto que está esquematizado acá. Fíjense, este sería el alvéolo, ¿no? Esta es la zona interna del alvéolo de la bolsita, donde está el aire, donde ingresa aire, pero mayoritariamente el oxígeno que ingresa es lo que vamos a tomar, y eliminamos dióxido de carbono que sale para afuera. Acá está dibujado las arterias con sangre roja, digamos, rica en oxígeno, que se carga en cada respiración en el alvéolo, y la sangre venosa, color azul, con mayor cantidad de dióxido de carbono, que es liberado dentro del alvéolo para ir para afuera, ¿no? Ese sería el esquema. Si miramos este pedacito en detalle, qué es lo que pasa, miren cómo es. Acá está el flujo sanguíneo, esto sería el capilar, ¿no? Este pedacito sería el capilar, o sea, un tubito muy, muy, muy finito, donde pasa la sangre y donde hay eritrocitos, por ejemplo, células sanguíneas, digamos, pero este está desoxigenado, o sea, cargado de dióxido de carbono. Acá produce el intercambio, o sea, libera el dióxido de carbono hacia el aire alveolar dentro del alvéolo, el hueco del alvéolo, lo libera, y absorbe, cuando va pasando, ¿no? Absorbe oxígeno. Mientras que va circulando, se produce este intercambio gaseoso. Ahora bien, esta es la pared, vuelvo a decir, este es el capilar, ¿no? Ahora, dentro de la pared existe este neumocito tipo 2, que son unas células especializadas que lo que hacen, la función que cumplen, es liberar un surfactante, o sea, una sustancia, como si fuera un detergente, una sustancia tensioactiva, que disminuye la tensión superficial del líquido interno del alvéolo, y entonces facilita que se infle cuando inspiramos y se desinfle cuando expiramos. Entonces, el neumocito tipo 2, la función que cumple es evitar que los alvéolos colapsen. Si no hubiera ese surfactante, la tensión superficial misma del líquido, del agua que cubre el alvéolo, sería tal que colapsaría. Como disminuye la tensión superficial, permite que esté inflado, y que circule el aire por adentro. Si estos neumocitos se destruyen o tienen problemas, hay otras enfermedades que producen esto, ¿no? Pero si este neumocito tiene problemas, no hay surfactante y los alvéolos colapsan. Si los alvéolos colapsan, no se produce respiración. En vez de funcionar el pulmón al 100%, empieza a funcionar con menos capacidad y, bueno, el organismo no puede respirar y, bueno, eso trae otras consecuencias muy graves. Pero el problema de todo esto está originado en que si el neumocito no libera, ven estas gotitas de surfactante, como si fuera de un detergente o de un jabón, que permite bajar la tensión superficial y que el alvéolo esté inflado, este alvéolo colapsaría y no se produciría la respiración. Por eso la importancia de estos neumocitos, aunque no son muchos en cada alvéolo, pero son fundamentales. Y eso es lo que ataca el virus, ¿no? Entonces, en detalle en el alvéolo, parecido a lo que vimos recién, acá hay otro esquema de la misma situación, acá estaría el capilar, por donde está circulando la sangre. Esto sería la pared alveolar, que está formada por neumocitos tipo 1, que son los que son muy finitos y a través de los cuales se produce el intercambio gaseoso. Y neumocitos tipo 2, que son estos tipos de neumocitos que generan el líquido surfactante, esa es su función principal. Y hay otros elementos que forman el alvéolo que se llaman macrófagos de tipo alveolar, que tienen una función más que nada de identificar elementos extraños
y atacarlos. Es parte del sistema inmunológico, trabajan junto con el sistema inmunológico. Acá hay un esquemita que muestra un poco cómo estos macrófagos trabajan con agentes extraños y no vamos a entrar en el detalle del sistema inmunológico en este video, ¿no? Porque lo vimos en otro momento. Pero bueno, acá se ven cuáles son los elementos fundamentales, los 3 tipos de células fundamentales que conforman el alvéolo. Bueno, el coronavirus ataca especialmente a los neumocitos tipo 2. ¿Y cuál es el problema? Fíjense, acá hay un esquemita relacionando esto con la función de un surfactante. ¿Se acuerdan que vimos que las sustancias surfactantes lo principal que hacen es disminuir la tensión superficial? ¿Recuerdan? Si uno tira, por ejemplo, arriba de un platito que tiene leche, una solución de agua con témpera, por ejemplo, de distintos colores, queda flotando arriba, ¿no? Y si vos ahí tirás una gotita de detergente, como disminuye tanto la tensión superficial en el centro, donde está el detergente, y el agua sí, el líquido que está por la parte de afuera no tiene detergente, se produce una tensión muy grande hacia afuera y, bueno, separa, así muy llamativamente, el líquido sobrenadante coloreado. Bueno, algo parecido a esto está pasando dentro del alvéolo pulmonar. Acá hay un esquema, ¿no? Este sería un esquema del neumocito tipo 2, como una célula con todos los componentes normales de una célula, pero que la gracia que tiene, lo raro que tiene, es que segrega este surfactante en la parte de arriba. Es como un cubo la célula del neumocito, ¿no? Pero en la parte de arriba segrega esta sustancia surfactante. Entonces, acá estarían cada uno de estos ubicado alrededor del alvéolo, ¿no? Cada tanto hay un neumocito tipo 2 que segrega el surfactante. Acá el surfactante está dibujado, ven, en color naranja, porque son sustancias de este estilo, ¿no? Que tienen una región hidrofílica y una región hidrofóbica. Son este tipo de moléculas orgánicas que tienen esta cuestión, una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Entonces la parte hidrofílica queda mirando para el lado del agua, como se ve acá, y la parte hidrofóbica para el lado del aire. Entonces se produce esta interfase entre aire y agua mediada por el surfactante que disminuye la tensión superficial y permite que el alvéolo esté infladito y pueda haber intercambio, ¿sí? Bueno, por eso es muy importante la existencia del surfactante pulmonar y de los neumocitos tipo 2. Y estos son los que son afectados fundamentalmente por el coronavirus, por lo tanto el alvéolo colapsa y se reduce la capacidad de respiración. Estos neumocitos se pueden reproducir, por supuesto, como cualquier célula, y además están, cuando hay enfermedades que los afectan, bueno, hay sistemas del organismo para aumentar la reproducción de estos neumocitos. Pero bueno, si el ataque viral es muy intenso, no les da tiempo a recuperarse y si colapsan una gran cantidad de alvéolos, se resiente el sistema respiratorio y como ya vimos, si hay otras enfermedades preexistentes u otras complicaciones en el organismo en general, esto puede desencadenar o problemas graves o hasta la muerte, como sabemos que pasa. Pero bueno, esto es más o menos la explicación. Esto da origen a la neumonía, está explicada, ¿no? Esto que estábamos diciendo, después lo pueden mirar con más detalle en el video, pero básicamente es esto, es decir, que el sistema pulmonar, la capacidad pulmonar se ve afectada, hay menos cantidad de alvéolos funcionando y entonces la sangre no se puede oxigenar y esto trae enorme cantidad de consecuencias. Ahora, ¿de qué tamaños estamos hablando de estos objetos o estos modelos? ¿Cómo se sabe que es así? Bueno, ¿cómo se generan este tipo de imágenes? Que es la otra parte del video que queríamos contar, ¿no? Entonces acá hay algunas fotos, fíjense, donde vamos a ver algunos tamaños. Esto sería el capilar tomado con fotografía de transmisión, electrónica de transmisión. Se hace un corte histológico y se hace la fotografía de transmisión. Miren cómo se ve. Este agujero por acá es por donde entraría la sangre, ¿no? Va y viene la sangre. Es el capilar. El tamaño de la luz del capilar es 6 micrómetros. Son más o menos 6.000 nanómetros. Fíjense que acá está 2 micrómetros de medida de escala. Estos son 2 micrómetros, más o menos de acá hay 6 micrómetros. Esto sería la luz, el agujero, el diámetro del agujero del capilar sanguíneo. Esto que se ve acá es un neumocito tipo 2, los que estuvimos viendo recién en esquema, pero esta es una foto, posta. Esto está hecho con microscopía de barrido. Fíjense la diferencia. Esto se ve una imagen plana, como si fuera un corte, y esto se ve una imagen tipo tridimensional, como si estuviera, sí, bueno, en 3 dimensiones, un volumen. Pero ven que tiene la forma esa que decíamos, medio como un cubo.
medio cuadradón es el neumocito. El neumocito tiene un tamaño más o menos de 4 micrómetros o 4000 nanómetros. ¿Sí? Y habíamos dicho hace un ratito que la luz del alvéolo, o sea, el diámetro total del alvéolo, en las paredes del alvéolo está el capilar y estos neumocitos, pero todo el alvéolo tiene 200 micrómetros más o menos de diámetro. Son más o menos 200.000 nanómetros. Fíjense, 200.000 nanómetros contra 6.000 nanómetros del capilar y 4.000 nanómetros de cada uno de estos neumocitos. ¿De acuerdo? No sé si se entiende. Yo lo que digo que son 200 micrómetros de acá a acá. Todo esto son 200 micrómetros de diámetro. Y uno de estos solos tiene, lo que decíamos recién, 4.000 nanómetros o 4 micrómetros. ¿Sí? Lo que quiero que vean es comparado con qué tamaño tiene el virus. El virus nos habían dicho al principio de la presentación que tenía 100 nanómetros. ¿Sí? La esferita del virus tiene más o menos 100 nanómetros. Y si el neumocito tiene 4.000 nanómetros, más o menos entrarían 40 virus, más o menos, uno al lado del otro, para cubrir un neumocito entero. Más o menos para que se den una proporción, ¿no? 40 virus de coronavirus alineados uno al lado del otro, más o menos cubren la longitud, en promedio, de un neumocito tipo 2, para que se den una idea del tamaño del que estamos hablando. Bueno, y lo otro que queremos saber, o queríamos conversar en esta presentación, es, bueno, ¿y cómo se dieron cuenta? ¿O cómo se pueden sacar esas fotos o producir esas imágenes, ¿no? Eso tiene que ver con la historia de la microscopía electrónica, que lo vamos a contar brevemente también. Es un modelo muy simplificado de esta historia para tener una explicación, ¿eh? Más detalle se puede ver en los links que están en el mismo Power. Bueno, empezamos por acá. Vamos a empezar por Ernst Abbe, que fue el que fabricó los mejores microscopios de su época. ¿Eh? Acá hay un microscopio Carl Zeiss de 1879 con una óptica hecha con los cálculos de este físico alemán, que fue, bueno, el mejor microscopista óptico de su época. Estos microscopios ópticos eran los mejores, los alemanes, pero, ¿qué dice Ernst? En 1872 explicó que un microscopio de luz, aún con la óptica más fina, es incapaz de superar una resolución de 0,2 micrómetros, o sea, 200 nanómetros. No se puede ver ningún objeto de menor tamaño de 200 nanómetros. Y nosotros dijimos que un virus tenía 100 nanómetros. ¿Cómo vieron los virus? Si ya en 1872 se sabía que no se podían ver con microscopios ópticos cosas de menor tamaño. Bueno, lo que dijo Ernst Abbe, de acuerdo con esta teoría, con este cálculo, la longitud de onda de la luz es la que pone el límite a la resolución de un instrumento. Entonces habría que buscar longitudes de onda de la luz más chicas que la luz visible, ¿no? Y ahí el problema es que o bien tiene que ser luz ultravioleta, que no es visible por el ojo humano, o rayos X, que tampoco es visible por el ojo humano, pero que además causa bastante daño biológico. Y además, para producir rayos X es bastante complicado, técnicamente hablando, para que bombardear con electrones una superficie, controlarla, etc., ¿no? Pero serían las dos alternativas en la época de Ernst Abbe sobre longitudes de onda menores a la luz visible. Entonces, con luz ultravioleta se creó un ultramicroscopio, pero necesitaba lentes de cuarzo y la imagen solo era posible observar con placas fotográficas. Era muy complicado de usar, no se podía ver de manera directa. Y el otro, el de rayos X, ya dijimos, tenía buena resolución, pero el costo y la baja intensidad de la imagen requería horas o días de exposición para sensibilizar placas fotográficas. O sea, había problemas técnicos y económicos para producir microscopios de esta naturaleza, ¿no? Ahora, lo que me gusta a mí contar es qué pensaba Ernst Abbe en ese momento frente a estas limitaciones, siendo el científico más prominente o el que más sabía de óptica y microscopía en esa época. Habrá dicho, como otros científicos, bueno, nunca jamás podremos mirar más allá. Miren lo que dijo en 1878.
De acuerdo con nuestro conocimiento científico actual, el rango del ojo humano está limitado por la propia naturaleza de la luz. No podemos sobrepasar ese límite con los conocimientos actuales de la naturaleza y solo podemos encontrar solaz en el hecho de que hay muchas cosas entre el cielo y la tierra con las cuales nuestra ignorancia jamás habría soñado. O sea, como que él decía, algo van a descubrir, ¿eh? Algo se va a encontrar. ¿Y qué pasó? Muy pocos años después. Acá nos salteamos unas partes de la historia para hacerlo más rápido. Bueno, aparece de Broglie, miren la cara de loco de este divino físico que en 1924 propone una hipótesis. Miren cómo es. Einstein, unos años antes, en 1905, había postulado que las ondas luminosas, o sea, la luz con la que trabajó Ernest Abbe y todos los ópticos del siglo anterior, la luz tiene comportamiento de partículas. Eso es lo que dijo Einstein. Desarrolló lo que se llama teoría fotónica. No lo voy a desarrollar acá, pero ustedes saben que hay una teoría fotónica de la luz. O sea que la luz no está compuesta por ondas, como si fueran las ondas de la superficie del agua, sino que está compuesta por corpúsculos o partículas muy pequeñas que tienen propiedades ondulatorias. Se llaman fotones. Es una dualidad, digamos, entre el fenómeno ondulatorio y el fenómeno de partículas. Bueno, ese concepto lo desarrolló Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico y la radiación del cuerpo negro. Entonces, Einstein dijo, las ondas de luz se comportan como partículas. Y se verificó, por ejemplo, en el efecto fotoeléctrico. Y lo que hizo de Broglie, que es maravilloso, en 1924, postuló, sin ninguna base experimental, fue un postulado completamente teórico, por simetría, que entonces las partículas, lo que conocemos como partículas, por ejemplo los electrones, deben tener un comportamiento ondulatorio. Eso no lo había verificado experimentalmente. Digo, es una teoría por simetría en base a la teoría fotónica de la luz de Einstein. Entonces dijo, bueno, un electrón, por ejemplo, una partícula cualquiera, le vamos a asociar una onda, se llamó onda de materia, que tenía estas propiedades matemáticas. O sea, la longitud de onda tenía que ver con una constante de Planck, dividido la cantidad de movimiento de esta partícula. Asoció esa onda. En principio era un juego teórico, pero ¿qué pasó? Bueno, unos años después, no mucho, fíjense, en 1924 hizo esta hipótesis, en el 29 le dieron el Nobel de Broglie, porque en el medio, en el 27, se verificó que unas de electrones, o sea, partículas, podían generar patrones de interferencia como si fueran ondas. Davison y Germer, en 1927, con una experiencia como esta, bombardearon electrones sobre un cristal y analizaron estos electrones que se bombardeaban sobre el cristal. Si uno iba midiendo distintos ángulos, tenían un patrón de difracción como si fueran ondas. Entonces se difractaban como si fueran ondas. O sea, verificaron la hipótesis de Broglie. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, primero, antes de avanzar, esto no lo hicieron solos, obviamente, ya había un grupo de físicos que habían estudiado a los electrones que se podían generar, o un haz de electrones que se podían generar. Empezó todo con Crookes, 1895, con un dispositivo como esto era un tubo de vacío donde había gases a muy baja presión, una diferencia de potencial muy grande, un filamento, y salían de acá rayos, que se llamaron rayos catódicos, que generaban, eran invisibles, pero generaban sombra, hacían que aparecía fluorescente, hacían florecer materiales de flúor, digamos, y se observaban cosas como estas, ¿no? El tubo de rayos catódicos o tubo de Crookes. Después hubo físicos, Thomson y el hijo de Thomson, que siguieron observando el comportamiento de estos rayos catódicos y descubrieron que eran los electrones. Realmente midieron la carga y la masa y descubrieron que estos eran electrones, ¿no? Y entonces el hijo de Thomson, siguiendo esta tradición, buscó el comportamiento ondulatorio de electrones emitidos por rayos catódicos al interactuar con placas muy finas de distintos materiales. Recibió el Nobel en 1937 por difracción de electrones en placas finas. ¿Qué quiere decir esto? Que los electrones, aunque son partículas muy pequeñas, se comportan como si fueran ondas, porque producen difracción. Entonces,
¿Serían estas las ondas que estábamos buscando, digamos, ondas con muy baja longitud de onda que nos permitan observar objetos muy pequeños? Este es el tubo de Crookes, lo que yo les decía recién. Acá lo que hay es una radiación invisible, digamos, que son electrones, después se demostró, y que producen sobre un material fluorescente este tipo de radiación, ¿no? Pero lo que está viajando por acá no es luz, sino electrones. ¿Por qué se pudieron verificar que eran electrones? Y bueno, porque se podían desviar por un campo eléctrico y magnético cruzado, se podían observar y controlar esas desviaciones, y a partir de eso se pudo medir la relación carga y masa de estos electrones. Años después, y acá es la parte que más nos interesa, se construye el primer microscopio que usa electrones en vez de luz. Y entonces tiene una resolución mucho más pequeña. Esto lo hace Ernst Ruska, que era un alemán, que lo produce el primer microscopio electrónico en 1933. El aparato es como este es el que construyó él, y permite, ves, vos mirabas por acá hay un cañón de electrones que pasa a través de una muestra muy fina, y eso se llama microscopio de transmisión. Los electrones pasan a través de una muestra muy finita y se controlan a través de unas lentes que se llaman lentes magnéticas. Acá hay un esquema, ¿no? Esto sería el microscopio electrónico. Acá hay un esquema que explica cómo es el funcionamiento. Por acá salen electrones, bueno, emitidos por esta punta, que salen para todos lados. Hay unas lentes, primero hay ánodo y cátodo que aceleran estos electrones, los ponen en un haz colimado. Acá hay unas lentes que enfocan a el barrido de electrones a un puntito donde está la muestra. Acá en 7 estaría la muestra, que es una lámina muy finita del material histológico que queremos analizar. Después se enfocan nuevamente con unas lentes electromagnéticas y finalmente hay una pantalla fosforescente. Los electrones impactan sobre una pantalla fosforescente parecido a lo que habíamos visto acá, ¿no? Al tubo de Crookes, un poquito más moderno, pero más o menos la misma historia. Y esa imagen fosforescente que genera luz visible es la que se fotografía. Pero con esta longitud de onda mucho más chiquita que tienen los electrones se pueden ver cosas como esta. Estas son imágenes de células, por ejemplo, o partes de células, fotografiadas con microscopía electrónica de transmisión. Fíjense que son cortes muy finitos, por eso se ven imágenes de tipo plana. Bueno, después se desarrollaron otro tipo de microscopios electrónicos, son los microscopios electrónicos que llaman de barrido. Acá no se hace atravesar, este sería, a ver, acá hay un esquema. Este es el óptico, ¿no? El microscopio óptico sería así. Acá hay luz, acá está el tejido, acá está el material óptico, o sea, las lentes, y acá está el ojo. Entonces vos mirás a través del tejido que estás analizando y ves una imagen de un tejido a través de la óptica. El electrónico de transmisión lo que hace atravesar al tejido por un haz de electrones colimado, pega en una pantalla fluorescente que genera luz visible y vos mirás por acá por el costadito, por una ventanita, como se vio acá, ¿no? Esta es la ventanita por donde vos mirás, ¿sí? Bueno, lo que observás es el efecto que se produce en una pantalla fluorescente por el impacto del tren de electrones. Ahora, se construyó un sistema nuevo que llaman de barrido, que es así. Vos bombardeás con electrones al tejido que está acá abajo, esos electrones golpean contra el tejido y salen disparados para todos lados, como que rebotan, y acá hay un detector de electrones que va girando, se lo puede hacer mover, y reconstruye después digitalmente la observación. Y se pueden observar imágenes de este estilo, como las que están acá abajo, ¿ven? Que son imágenes tipo tridimensionales. Ves que se ve el volumen, las sombras. Se ve con otra calidad la imagen. No son imágenes planas, sino imágenes de tipo tridimensional. Y con muy, muy buena resolución, y año tras año van mejorando las resoluciones. Entonces, fíjense, por ejemplo, así se pueden ver coronavirus, 100 nanómetros. Se puede ver un linfocito, 8000 nanómetros. Un eritrocito, o sea, una célula de la sangre, ¿no? 4000 nanómetros. Estas son imágenes de microscopía de barrido. Y lo que nos interesaba a nosotros del virus, esta es la primera imagen de COVID
19, microscopio electrónico de transmisión. Acá se ven, y esto es del orden de los 100 nanómetros. Y estas son imágenes posteriores con microscopio de barrido, donde se ven, bueno, cada uno de estos amarillos, después se colorea la imagen para que sea más fácil de entender, etcétera. Cada una de estas esferitas amarillas sería un COVID-19, un virus, y esto sería una célula, no sé qué tipo de célula, pero bueno, una célula para que se vea la comparación del tamaño. ¿Se acuerdan que decíamos más o menos 40 COVID es del tamaño de una célula humana, más o menos, en promedio? Depende de la célula, hay células más grandes y más chicas. Pero bueno, ahí se ve cómo es el avance de la microscopía electrónica y el tipo de resolución y de imágenes que podemos conseguir. La microscopía electrónica puede resolver, hasta el momento más o menos, fíjense, 0,1 nanómetro. 0,1 nanómetro. Estábamos diciendo que el COVID tiene 100 nanómetros, el virus, ¿no? Se puede resolver 0,1 nanómetro. Estamos hablando del tamaño de un átomo. Tamaño de un átomo se puede resolver. Y 5 minutos termino. El tamaño de un átomo se puede resolver. Entonces, hay fotografías hechas por microscopía de este estilo, electrónica, donde se ven arreglos atómicos. Y hay empresas que se dedican a esto, que son capaces de mover un átomo, con estos microscopios de barrido, de efecto túnel que se llaman, y pueden poner un átomo en el lugar que ellos quieran sobre una superficie de otro material y escribir cosas, por ejemplo, el nombre de la empresa. Por ejemplo, IBM, en el año 2013, fue construyendo imagen tras imagen, moviendo átomos de posición, una pequeña animación que si la buscan en internet se llama La película más pequeña del mundo, del año 2013, van a ver que se ve un hombrecito jugando a la pelota con un átomo. Y cada uno de estos puntitos es un átomo de silicio, que se puede mover haciendo la marca, etc. O sea, digo, el nivel de desarrollo de la microscopía electrónica, como bien decía el primer científico que vimos, ¿se acuerdan al principio de todo? Ernst Abbe, que decía, en 1878 decía, sí, va a haber nuevas tecnologías y cosas que todavía no hemos visto que nos van a permitir ver más allá de lo que podemos ver por el momento. ¿Qué diría si ahora viera estas imágenes donde se ven átomos y átomos bailando al compás de un hombrecito de IBM? Bueno, una síntesis de lo que vimos recién. Hay tres tipos de microscopios: microscopio óptico, microscopio electrónico de transmisión y microscopio electrónico de barrido, ¿no? Está el esquema acá de cómo funciona cada uno y el tipo de cuestiones que puede ver. Fíjense que el óptico arranca lo más chiquitito, más o menos un micrón. Menos que eso no puede resolver. De acá para arriba, ¿sí? Cosas más grandes. Bacterias, células, animales y vegetales, tejidos, podemos ver con microscopio óptico. Pero cosas más chiquitas no las podemos ver. Microscopio electrónico de transmisión genera imágenes planas, de barrido, imágenes de tipo tridimensional. Acá hay un esquemita básico de cómo funciona cada uno. Y el microscopio electrónico sí permite ver virus, moléculas y, como vimos recién, hasta átomos, los microscopios electrónicos. Bueno, básicamente eso sería el esquema. Y para terminar, nos preguntamos qué fue de la vida de Luis de Broglie. ¿Se acuerdan que había hecho la hipótesis de que las partículas también eran ondas? Vivió hasta bastante grande, 1987, y fue uno de los físicos, como hubo otros que se dedicaron en la época de la física moderna al desarrollo de bombas atómicas y energía nuclear y que participaron en la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima y Nagasaki, etc. Él no, y él propuso que la ciencia no debía generar divisiones entre los países, sino que debería trabajar de manera colaborativa. Entonces creó el CERN, que es la Organización Europea para Investigación Nuclear, donde trabajan científicos de numerosos países del mundo. O sea, él lo que promovió era que no compitieran las naciones entre sí en el poder del desarrollo científico, sino que colaboraran, ¿no? Esta organización tiene 22 estados miembros. Este grupo fue uno de los que creó la web, ¿no? La World Wide Web, red de redes mundiales, o sea, que conocemos como Internet. Fíjense que es un tipo de desarrollo científico-tecnológico que promueve, por lo menos ideológicamente, bueno, que ese conocimiento sea distribuido en toda la población y no que sea para la lucha entre países.
opera el laboratorio de físicas de partículas más grande del mundo, y es esto que habrán escuchado hablar de la máquina de Dios o el gran colisionador de hadrones, que es una máquina gigantesca que hay en el CERN, en Europa, donde se tratan de descubrir cuestiones de subpartículas nucleares, etc. Quiero decir que este científico de Broglie, que ya habíamos visto al principio que era muy creativo, además tenía un posicionamiento ideológico, político muy interesante. Bueno, con esto, sí, con esto terminamos la presentación. Bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda después me pueden consultar.